La angustia es el vértigo de la libertad. Con esta frase, el filósofo danés Søren Kierkegaard no nos dio una simple definición, sino un mapa del alma humana. Pero, ¿qué significa esto realmente en un mundo que nos bombardea con un menú infinito de identidades, carreras y estilos de vida? ¿Por qué, en un mundo con tantas opciones, caminos y supuestas libertades, nos sentimos más paralizados y ansiosos que nunca? La Organización Mundial de la Salud nos alerta de que los trastornos de ansiedad se han disparado globalmente, convirtiéndose en la condición de salud mental más común, especialmente entre los jóvenes que se enfrentan a un futuro de posibilidades casi ilimitadas. Hoy no buscaremos soluciones fáciles ni trucos para eliminar la ansiedad. En lugar de eso, nos sumergiremos en el pensamiento de Søren Kierkegaard para desvelar el secreto que se esconde tras ella, entender la ansiedad no como un fallo de nuestro sistema, sino como el precio inevitable y la prueba definitiva de nuestra humanidad. Si alguna vez has sentido el peso del y sí, la parálisis ante una decisión importante o el vacío de tener demasiadas opciones, esta reflexión es para ti. No olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para más investigaciones sobre el arte de vivir. La célebre frase de Kierkegaard, la angustia es el vértigo de la libertad, encapsula una verdad profunda y a menudo incómoda sobre la condición humana. No se trata de un miedo ordinario, sino de una sensación existencial que surge precisamente de nuestra capacidad intrínseca de elegir y de la infinita gama de posibilidades que se abren ante nosotros. Para comprender plenamente este concepto, es fundamental adentrarse en la distinción que el filósofo danés establece entre el miedo y la angustia, una diferenciación que es clave para desentrañar la naturaleza de nuestra relación con la libertad. El miedo, en su forma más básica, es una respuesta a una amenaza concreta y discernible. Tememos a un animal salvaje, a una enfermedad, a la pérdida de un empleo. Estos son objetos externos que percibimos como peligrosos y que, una vez eliminados o superados, disipan el temor. El miedo tiene un objeto, una causa identificable, y su superación a menudo implica una acción directa para neutralizar esa amenaza. Es una emoción reactiva, una alarma que nos advierte de un peligro inminente y nos impulsa a la autoprotección. La angustia, por otro lado, opera en un plano completamente diferente. Kierkegaard la describe como el miedo a la nada, pero esta nada no es un vacío literal, sino la ausencia de un objeto definido que la cause. La angustia no surge de algo externo que nos amenaza, sino de la conciencia de nuestra propia libertad y de las infinitas posibilidades que se despliegan ante nosotros. Es el reconocimiento de que somos los arquitectos de nuestra propia existencia, que cada elección que hacemos cierra un sinfín de otras posibilidades y que no hay un guión preestablecido para nuestra vida. Esta ausencia de un camino predefinido, esta responsabilidad radical sobre nuestro propio ser, es lo que genera el vértigo. Imaginemos la metáfora del precipicio que Kierkegaard utiliza tan elocuentemente. Al borde de un abismo, experimentamos miedo a la caída, un temor objetivo y racional ante el peligro físico. Sin embargo, la angustia surge de una sensación más sutil y perturbadora, la conciencia de que, en cualquier momento, podríamos decidir lanzarnos al vacío. No hay una fuerza externa que nos empuje, sino la abrumadora libertad de elegir nuestro propio destino, incluso si esa elección es autodestructiva. Esta posibilidad, esta libertad absoluta de actuar, es la verdadera fuente del vértigo existencial. Es la angustia en su forma más pura, el eco de nuestra propia capacidad de autodeterminación. Esta imagen del precipicio se traslada con facilidad a nuestra vida cotidiana. Cada decisión importante que enfrentamos es un precipicio metafórico. Elegir una carrera, por ejemplo, implica decir sí a un camino y, al mismo tiempo, decir no a innumerables otros. La vacilación antes de comprometerse en una relación, la parálisis ante una hoja en blanco cuando se tiene un día libre por delante, o la sensación abrumadora de que cada segundo podría llenarse de infinitas maneras, son manifestaciones de esta angustia existencial. El ¿y si? Resuena en nuestra mente. ¿Y si elijo mal? ¿Y si el otro camino era mejor?
¿Y si no soy capaz de sostener mi decisión? Estas preguntas no son signos de debilidad o de un defecto de carácter. Para Kierkegaard, son la primera señal de que estamos verdaderamente vivos como seres espirituales. Son la prueba irrefutable de que no somos autómatas, animales guiados por el instinto o meras piezas en un tablero cósmico. Somos libres, y la conciencia de esta libertad radical es, paradójicamente, tanto nuestra mayor gloria como nuestra carga más pesada. La angustia, por lo tanto, no es un síntoma de disfunción, sino una característica inherente a la existencia humana. Es el precio que pagamos por nuestra libertad y la prueba definitiva de nuestra humanidad. En un mundo que nos ofrece un menú infinito de identidades, carreras y estilos de vida, la angustia se intensifica. La Organización Mundial de la Salud ha alertado sobre el aumento global de los trastornos de ansiedad, que se han convertido en la condición de salud mental más común, especialmente entre los jóvenes que se enfrentan a un futuro de posibilidades casi ilimitadas. Esta paradoja, donde la abundancia de opciones genera parálisis y ansiedad, es precisamente lo que Kierkegaard ya había vislumbrado. No se trata de buscar soluciones fáciles o trucos para eliminar la ansiedad, sino de sumergirse en el pensamiento kierkegaardiano para desvelar el secreto que se esconde tras ella, entender la ansiedad no como un fallo de nuestro sistema, sino como el precio inevitable y la prueba definitiva de nuestra humanidad. En este sentido, la angustia nos confronta con la realidad de nuestra propia responsabilidad. No podemos culpar a las circunstancias externas o a un destino predeterminado por nuestras elecciones. Somos fundamentalmente libres para moldear nuestra propia existencia, y esta libertad, aunque liberadora, también es abrumadora. La angustia es el eco de esta responsabilidad, el recordatorio constante de que somos los únicos responsables de las decisiones que tomamos y de la vida que construimos. Es un llamado a la autenticidad, a vivir de acuerdo con nuestras propias elecciones, y no con las expectativas de los demás o las convenciones sociales. La distinción entre miedo y angustia es crucial porque nos revela por qué no podemos simplemente resolver la ansiedad de la misma manera que resolvemos un problema concreto. Podemos huir de un perro, pero no podemos huir de nuestra propia libertad. Es nuestra constitución más íntima. Intentar eliminar la angustia sería como intentar dejar de respirar. Es una parte intrínseca de lo que significa ser humano. Sí, la angustia nace de esta nada, de esta ausencia de un yo prefabricado. Entonces, ¿qué somos en el fondo? Kierkegaard nos lleva a una conclusión aún más vertiginosa, que exploraremos en el próximo capítulo, la idea de que, en nuestro núcleo, somos esa nada, un abismo de posibilidades. En el lenguaje coloquial, las palabras miedo y ansiedad o angustia, en la terminología kierkegaardiana, se utilizan a menudo de manera intercambiable, como si fueran sinónimos perfectos. Sin embargo, para ese Kierkegaard, esta indistinción es una simplificación peligrosa que oscurece una verdad filosófica fundamental sobre la existencia humana. Su obra, El concepto de la angustia, se dedica precisamente a desentrañar esta diferencia crucial, argumentando que el miedo y la angustia habitan en universos conceptuales distintos, y que comprender esta distinción es el primer paso para enfrentar nuestra condición existencial de manera auténtica. El miedo, según Kierkegaard, es siempre miedo de algo. Posee un objeto definido, una causa discernible que lo provoca. Si tememos a un perro rabioso, el objeto del miedo es el perro. Si nos aterra hablar en público, el objeto es la situación de exposición. Si la preocupación es perder el empleo, el objeto es la amenaza económica. En todos estos casos, el miedo es una reacción a una amenaza concreta que proviene del mundo exterior. Una vez que el objeto del miedo desaparece o la amenaza se neutraliza, el miedo se disipa. Si el perro se aleja, si la conferencia termina, si la estabilidad laboral se recupera, el miedo cede. El miedo, por lo tanto, mira hacia afuera, hacia las contingencias y peligros del entorno. Es una emoción que nos impulsa a la acción defensiva o a la huida, una respuesta adaptativa ante lo que percibimos como un riesgo tangible. La angustia, en contraste,
es el miedo a la nada. Esta nada no debe interpretarse como un vacío absoluto o la ausencia de todo, sino como la ausencia de un objeto específico que la cause. La angustia no es provocada por algo que pueda herirnos físicamente o amenazar nuestra seguridad material, sino por la impactante revelación de nuestra propia libertad radical. Es el reconocimiento de que somos seres indeterminados, sin una esencia predefinida, y que tenemos la capacidad ilimitada de convertirnos en cualquier cosa. La angustia mira hacia adentro, hacia la infinitud de posibilidades que residen en nuestro propio ser, y la responsabilidad abrumadora que conlleva la elección de una de ellas. Para ilustrar esta distinción, Kierkegaard recurre a la figura bíblica de Adán en el jardín del Edén. Antes de la prohibición divina de comer del fruto del árbol del conocimiento, Adán vivía en un estado de inocencia, sin conciencia del bien y del mal. No sentía miedo de Dios ni de ninguna otra cosa. La prohibición, sin embargo, no generó miedo en Adán, sino algo completamente nuevo, la posibilidad de la libertad. Fue en ese momento, ante el poder hacer, obedecer o desobedecer, que la angustia nació como la realidad de la libertad. Adán se sintió angustiado no por una amenaza externa o un castigo inminente, sino por su propia capacidad de elegir su destino, de trascender su estado de inocencia y de autodeterminarse. Esta angustia es, en esencia, la conciencia de la libertad. Esta distinción es de una importancia capital, ya que nos revela por qué no podemos simplemente resolver la angustia de la misma manera que resolvemos el miedo. Podemos huir de un perro, pero no podemos huir de nuestra propia libertad. La libertad no es una circunstancia externa de la que podamos escapar. Es nuestra constitución más íntima, la esencia misma de lo que significa ser humano. Intentar eliminar la angustia sería, en palabras de Kierkegaard, como intentar dejar de respirar. Es una parte intrínseca de nuestra existencia, un compañero constante en el viaje de la autodefinición. La angustia, por lo tanto, no es un síntoma de una patología a ser erradicada, sino una señal de nuestra humanidad, un recordatorio constante de nuestra capacidad de elección y de la responsabilidad que ello implica. Es la emoción que nos confronta con la tarea de construirnos a nosotros mismos, de pasar de la posibilidad a la realidad a través de nuestras decisiones. Si la angustia nace de esta nada, de esta ausencia de un yo prefabricado, entonces, ¿qué somos en el fondo? Kierkegaard nos lleva a una conclusión aún más vertiginosa, que exploraremos en el próximo capítulo, la idea de que, en nuestro núcleo, somos esa nada, un abismo de posibilidades que debemos llenar con nuestras elecciones. Si la angustia, como hemos explorado, emana de la nada, de la ausencia de un objeto definido que la cause, es porque, en lo más profundo de nuestro ser, nosotros mismos somos esa nada. Esta afirmación, lejos de ser nihilista, es una de las ideas más radicales y liberadoras del pensamiento kierkegaardiano. Significa que, a diferencia de otros seres en el universo, el ser humano no nace con una esencia predefinida, con un propósito o una identidad inmutable. No somos una piedra, que es y siempre será una piedra, incapaz de decidir ser otra cosa. Tampoco somos un león, cuya existencia está intrínsecamente ligada a los instintos de su especie, sin la angustia de las opciones de carrera o de vida. El ser humano es fundamentalmente diferente. Kierkegaard nos describe como una síntesis, una compleja amalgama de lo finito y lo infinito, de la necesidad y de la posibilidad. Nuestro lado finito está compuesto por nuestro cuerpo, nuestro pasado, las circunstancias históricas y sociales en las que nacimos, nuestras limitaciones físicas y temporales. Estos son los elementos concretos y dados de nuestra realidad. Sin embargo, poseemos también un lado infinito, nuestra conciencia, nuestra imaginación, nuestra capacidad de proyectarnos en el futuro, de reflexionar sobre nuestra existencia y, crucialmente, de elegir. Es en esta capacidad de elección donde reside el abismo al que se refiere Kierkegaard. Ser nadie no implica ser insignificante o carecer de valor. Por el contrario, significa no tener un guión preestablecido, no poseer un manual de instrucciones para la propia vida. Cada ser humano,
Es, en esencia, un autor, un director y un actor principal de una obra que se está escribiendo a cada segundo. La angustia, en este contexto, es el pavor que surge ante el escenario vacío, ante las páginas en blanco de nuestro propio destino, ante el lienzo sin pintar de nuestra existencia. Es la conciencia abrumadora de que cada elección que hacemos, cada pincelada que damos, no solo crea nuestra realidad, sino que, al mismo tiempo, aniquila miles de otras realidades posibles que podrían haber sido. La vida se convierte en una serie de decisiones irrevocables que nos definen y nos limitan, pero que también nos construyen. Esta condición de ser un proyecto inacabado es lo que nos define como seres humanos. No somos una cosa estática y definida, sino como un proceso dinámico y en constante devenir. No somos un sustantivo, sino un verbo, un constante llegar a ser. Esta noción de la existencia como un proceso continuo de autoconstrucción es central en la filosofía existencialista, y Kierkegaard es uno de sus precursores más influyentes. La vida auténtica, para él, no es la búsqueda de una esencia preexistente, sino la valiente creación de nuestra propia esencia a través de nuestras elecciones. Ante un abismo tan vasto de posibilidades y una responsabilidad tan abrumadora, es natural experimentar la tentación de dar un paso atrás, de buscar un refugio, un manual de reglas, una manera de silenciar este vértigo. Es tentador abdicar de nuestra libertad y buscar la seguridad en la conformidad, en las normas establecidas, en lo que todos hacen, y es precisamente aquí donde la mayoría de nosotros cae en la trampa más grande de todas, una trampa que Kierkegaard analiza en profundidad, la huida hacia la multitud. Esta huida, aunque promete alivio temporal de la angustia, conduce a una forma de desesperación mucho más profunda y corrosiva, la desesperación de no ser uno mismo, la conciencia de que somos nadie en el sentido de no tener una identidad fija desde el nacimiento, nos obliga a enfrentar la tarea de construirnos a nosotros mismos. Esta construcción no es un proceso pasivo, sino un acto continuo de elección y compromiso. Cada vez que elegimos, nos definimos. Cada vez que nos comprometemos con un valor, una relación, una carrera, estamos esculpiendo nuestra propia identidad. La angustia es el recordatorio constante de que esta tarea es nuestra y solo nuestra. Es el eco de la libertad que nos impulsa a asumir la responsabilidad de nuestra propia existencia y a no delegarla en fuerzas externas o en la opinión de la multitud. Ante el abismo vertiginoso de la libertad y la abrumadora responsabilidad de construir nuestro propio yo desde la nada, la reacción más común y comprensible del ser humano es buscar un refugio, un suelo firme donde asentar su existencia. Esta búsqueda de seguridad, sin embargo, a menudo nos lleva a la trampa más insidiosa de todas, la huida hacia lo que Kierkegaard denomina la multitud. La multitud, en el pensamiento kierkegaardiano, no es simplemente un conjunto de individuos, es una entidad abstracta y anónima, una fuerza despersonalizadora que ejerce una presión sutil pero poderosa sobre el individuo. Es la voz del dicen que, del todo el mundo, lo está haciendo, del así son las cosas. Es la encarnación de la opinión pública, de las tendencias dominantes, de las convenciones sociales, y, en la era contemporánea, del flujo incesante y a menudo superficial de las redes sociales. La seducción de la multitud reside en su promesa de alivio. Al fundirnos con ella, al adoptar sus valores, sus creencias y sus comportamientos, nos libramos del peso insoportable de ser un individuo singular, responsable de sus propias elecciones. En la multitud, la responsabilidad personal se disuelve, se diluye en el anonimato del colectivo. Si actúo como todos los demás, si pienso lo que todos piensan, si deseo lo que todos desean, entonces la decisión no es verdaderamente mía. Es una imposición o una imitación del colectivo. Esta abdicación de la individualidad ofrece un consuelo momentáneo, un silencio aparente de la angustia existencial. La presión de la elección se alivia, y la sensación de vértigo disminuye. Sin embargo, Kierkegaard nos advierte con una de sus frases más incisivas y proféticas: la multitud es la no verdad.
Esta afirmación no implica que la multitud esté inherentemente equivocada en sus juicios o acciones, sino que en el seno de la multitud no puede haber un compromiso personal auténtico con la verdad. La verdad, para Kierkegaard, no es una proposición abstracta o un consenso social, es una realidad que solo puede ser vivida y apropiada apasionadamente por un individuo. La fe, la moralidad, la autenticidad, todas estas dimensiones fundamentales de la existencia humana requieren una elección personal, un salto individual que no puede ser delegado ni diluido en el anonimato de la masa. Al escondernos en la multitud, no solo no curamos nuestra angustia, sino que la reemplazamos por algo mucho más corrosivo y devastador, la desesperación. La desesperación, en el sentido kierkegaardiano, no es meramente un estado de tristeza o desánimo, es la enfermedad mortal, la enfermedad de no ser uno mismo. Es el estado de un individuo que ha abdicado de su singularidad, de su potencial, para la autodefinición, para convertirse en una copia, un número, un eco de lo que la multitud espera de él. El vibrante vértigo de la posibilidad, que es la señal de nuestra libertad, es reemplazado por la calma mortífera de la conformidad, una paz ilusoria que es, en realidad, la muerte del espíritu individual. Esta huida hacia la multitud se manifiesta de diversas maneras en la sociedad contemporánea. La obsesión por las tendencias, la búsqueda de la aprobación social a través de las redes sociales, la adopción acrítica de ideologías o estilos de vida populares, son todos síntomas de esta desesperación de no ser uno mismo. El individuo se convierte en un ladrillo más en el muro, perdiendo su capacidad de esculpir su propia vida y de asumir la responsabilidad de su propia existencia. La vida se vuelve inauténtica, vacía de significado personal, porque las elecciones no son propias, sino dictadas por el colectivo. Si esta huida es una ilusión que nos enferma y nos sumerge en la desesperación, entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Será que la solución no es huir de la angustia, sino enfrentarla directamente, abrazarla como una parte ineludible y, paradójicamente, beneficiosa de nuestra existencia? Kierkegaard nos señala una inversión radical de perspectiva, una que nos invita a ver la angustia no como un enemigo a ser erradicado, sino como una maestra, una guía hacia una vida más auténtica y plena. Esta es la revelación que exploraremos en el próximo capítulo, donde la angustia se transforma de obstáculo en catalizador para el crecimiento personal. Y aquí reside el corazón del pensamiento de Kierkegaard sobre la angustia, el gran y paradójico giro que transforma una emoción aparentemente negativa en una fuerza vital y una guía hacia la autenticidad. La solución a la angustia no es, como la intuición popular podría sugerir, luchar contra ella, intentar silenciarla con distracciones o huir de ella refugiándose en la conformidad de la multitud. Por el contrario, la verdadera sabiduría consiste en aceptarla, en abrazarla como la maestra más importante y honesta que jamás tendremos. La angustia, en esta perspectiva radical, no es una enfermedad a ser curada, sino la fiebre del alma, y así como la fiebre no es la infección en sí misma, sino la señal de que el cuerpo está vivo y luchando contra una amenaza, la angustia es la señal inequívoca de que nuestro espíritu está vivo, despierto y debatiéndose con la cuestión más fundamental de todas: ¿quién soy y quién debo llegar a ser? Kierkegaard, con su característica audacia, llega a afirmar que quien ha aprendido a angustiarse correctamente, ha aprendido lo más elevado. ¿Qué significa angustiarse correctamente? Significa dejar de percibir la angustia como un ruido de fondo molesto, una interrupción indeseada en nuestra paz mental, y comenzar a escucharla con atención, como un mensaje crucial que nuestra propia existencia nos envía. Es la angustia la que, paradójicamente, nos salva de la trivialidad, de la superficialidad de una vida sin propósito. Es ella la que nos arranca del sueño dogmático de la multitud, de la complacencia de seguir ciegamente las normas y expectativas externas, y nos obliga a enfrentar la verdad ineludible de que nuestra vida es, en última instancia, nuestra responsabilidad exclusiva. La angustia nos educa para la posibilidad, para la fe, para lo infinito. Al confrontarnos con el abismo de la libertad, destruye todas nuestras certezas fáciles,
todas las ilusiones de un camino preestablecido o de una identidad dada. Nos deja desnudos ante lo único que realmente importa, nuestra propia alma y la tarea ineludible de construirla. Cada vez que sentimos ese vértigo, ese vacío inquietante que nos impulsa a cuestionar nuestras elecciones y nuestro propósito, no es una señal de que nuestro cerebro está fallando o de que estamos experimentando una patología. Es, en cambio, nuestra libertad llamándonos a una conversación profunda y transformadora. Es nuestra maestra particular recordándonos que somos mucho más que un cuerpo físico, más que un rol profesional, más que un estatus social. Somos una posibilidad infinita, un proyecto en constante construcción. 28. La angustia, en este sentido, se convierte en un catalizador para el crecimiento personal y la autodefinición. Nos empuja a salir de nuestra zona de confort, a cuestionar lo establecido y a asumir la plena responsabilidad de nuestras vidas. Es a través de la angustia que nos damos cuenta de que no podemos delegar nuestra existencia en otros, ni en la sociedad, ni en un destino predeterminado. Somos los únicos responsables de las decisiones que tomamos y de las consecuencias que de ellas se derivan. Esta conciencia, aunque inicialmente abrumadora, es también profundamente liberadora, ya que nos otorga el poder de moldear activamente nuestro propio ser. Si la angustia es la maestra que nos muestra el abismo de la libertad y nos confronta con nuestra responsabilidad, ¿cuál es la tarea que nos encarga? La respuesta de Kierkegaard no es un tratado teórico o una serie de pasos lógicos a seguir, sino un acto de pura valentía existencial, un salto que nos permite trascender la parálisis del vértigo y comprometernos con la construcción de nuestro propio yo. Este acto, que exploraremos en el próximo capítulo, es la culminación de la enseñanza de la angustia y el camino hacia una vida auténtica y con propósito. La tarea que la angustia nos encarga, la lección más profunda que nos imparte, no puede ser meramente comprendida a nivel intelectual, ni calculada con la fría lógica de la razón. Debe ser vivida, encarnada en la acción. Este acto de valentía existencial es lo que Søren Kierkegaard inmortalizó como el salto. Si la razón, con su capacidad analítica, nos muestra el abismo infinito de posibilidades y nos deja paralizados por el vértigo de la elección, el salto es el acto de voluntad que rompe esa parálisis. Es el momento decisivo en el que dejamos de analizar exhaustivamente todas las opciones, de sopesar pros y contras hasta el infinito, y, con una pasión y un compromiso inquebrantables, elegimos una. 31. Para ilustrar la naturaleza de este salto, Kierkegaard podría haber utilizado la analogía de aprender a nadar. Uno puede leer todos los libros sobre flotabilidad, estudiar la física del agua, memorizar las técnicas de brazada y patada. Sin embargo, nunca se aprenderá a nadar verdaderamente hasta el momento en que se suelta el borde de la piscina y uno se entrega al movimiento, a la incertidumbre del medio acuático. Ese instante de soltar la seguridad del análisis y lanzarse a la incertidumbre de la acción es el salto. No es un acto de certeza, sino que, por el contrario, es necesario precisamente porque la certeza es imposible en el ámbito de las decisiones existenciales. Es una decisión tomada a pesar de la incertidumbre, a pesar del riesgo inherente, y sin la garantía de un resultado predecible. El salto se manifiesta en las decisiones más trascendentales de nuestra vida. Es elegir una carrera profesional, sabiendo que implica renunciar a otras. Es decidir casarse, comprometiéndose con una persona y un futuro incierto. Es comprometerse con un valor moral, una causa social o una fe religiosa, incluso cuando el mundo parece ir en otra dirección. En cada uno de estos actos, no hay una prueba lógica o empírica que garantice el éxito o la corrección de la elección. La decisión se toma en la soledad de la propia libertad, con la única guía de la pasión y el compromiso personal. Y es en este acto de elegir, de saltar, donde un yo comienza a ser forjado. Antes del salto, el individuo es pura posibilidad, como un bloque de mármol en bruto, con infinitas formas potenciales pero ninguna definida. Al saltar, al elegir, se da el primer golpe de cincel, se comienza a dar una forma, una dirección,
una historia personal. Se deja de ser un cualquiera, un ser genérico, sin rasgos distintivos, para convertirse en alguien que eligió este camino, que se comprometió con esta verdad, que asumió esta responsabilidad. La vida auténtica, para Kierkegaard, no es la ausencia de saltos, sino una sucesión de ellos. Cada elección significativa, cada compromiso profundo, es un nuevo salto que nos define y nos redefine, que nos acerca a la plenitud de nuestro ser. Es a través de estos saltos que transformamos el caos paralizante de la libertad, el vértigo de las infinitas posibilidades, en un destino personal y con propósito. La angustia, que inicialmente nos paralizaba, se convierte en el motor que nos impulsa a la acción, a la autodefinición. Al elegir, al comprometernos, no eliminamos la angustia, pero la transformamos. De una angustia pasiva y paralizante, se convierte en una angustia activa y creativa, la tensión necesaria para la construcción de nuestro propio ser. Pero, ¿qué sucede al otro lado del abismo? Al elegir un yo y comprometerse con él, desaparece la angustia por completo. La respuesta de Kierkegaard es, una vez más, sutil y profundamente honesta. No se trata de una eliminación total, sino de una transformación radical de nuestra relación con ella. La angustia, en su forma más pura, es inherente a la libertad. Lo que cambia es cómo la experimentamos y cómo la utilizamos. Esta transformación es lo que exploraremos en el próximo capítulo, donde la angustia se convierte en una compañera de viaje, una señal de que estamos viviendo una vida auténtica y responsable. Después de haber dado el salto existencial, de haber elegido un yo y de habernos comprometido con él en medio del caos de las posibilidades, surge una pregunta fundamental: ¿desaparece la angustia? La respuesta de Kierkegaard es, como siempre, matizada y profundamente realista. El abismo no desaparece. La libertad no es un interruptor que se apaga una vez que hemos tomado una decisión. La posibilidad de haber elegido mal, la libertad de cambiar de idea, la conciencia de que podríamos haber tomado un camino diferente, todo eso permanece. La angustia, en su esencia más pura, es inherente a la libertad misma. Sin embargo, lo que sí cambia radicalmente es nuestra relación con ella. La angustia se transforma. La angustia caótica y paralizante del indeciso, aquella que nos mantenía en un estado de vértigo ante la infinidad de opciones, da paso a una tensión enfocada y creativa, la tensión del comprometido. Para ilustrar esta transformación, Kierkegaard podría haber utilizado la imagen del equilibrista en la cuerda floja. El equilibrista siente una inmensa ansiedad, una tensión palpable, pero esa ansiedad no lo paraliza. Por el contrario, lo mantiene intensamente enfocado, consciente de cada paso, totalmente presente en el acto de cruzar el abismo. Su angustia ha sido domada, canalizada y transformada en una fuerza que lo impulsa hacia adelante, hacia la consecución de la tarea que él mismo ha elegido. Esto es precisamente lo que nos sucede después del salto. La ansiedad deja de ser el pavor a la nada, el miedo a la indeterminación de nuestro ser, para convertirse en la responsabilidad de construir algo significativo en ese vacío. Abrazamos el vacío no negándolo, sino llenándolo activamente, con nuestras acciones, nuestros valores, nuestras decisiones y nuestra historia personal. Es en este proceso de construcción activa donde una nueva y extraña forma de paz se revela. No es la paz de la certeza, pues la certeza absoluta nunca existirá en el ámbito de la existencia humana. No es la calma apática de la multitud, que Kierkegaard desenmascara como una forma disfrazada de desesperación, la desesperación de no ser uno mismo. Es, en cambio, la paz de la integridad. Es la calma profunda que proviene de saber que, en el vendaval incesante de la existencia, somos nosotros quienes estamos al timón de nuestro propio barco. Es la satisfacción inmensa de ser el autor de nuestra propia vida, asumiendo la responsabilidad, tanto por los aciertos como por los errores, por los éxitos como por los fracasos. Esta paz no surge de la ausencia de problemas o dificultades, sino de la presencia de un yo auténtico, forjado en la fragua de la elección y el compromiso, un yo que es capaz de enfrentar los desafíos de la vida con valentía y determinación. Vivir de esta manera
asumiendo la angustia como una compañera y transformándola en fuerza motriz, es el verdadero arte de la existencia. No es una vida sin ansiedad, pues la libertad siempre implicará la posibilidad de la angustia, más es una vida donde la ansiedad ha sido domada, transformada de un monstruo paralizante en una compañera de viaje, una señal constante de que estamos viviendo de manera auténtica y responsable. Esta es la grandeza que Kierkegaard nos ofrece, la posibilidad de encontrar paz no en la evasión, sino en la confrontación valiente con nuestra propia libertad y responsabilidad. La aceptación de la angustia como parte intrínseca de la existencia nos libera de la búsqueda inútil de una vida sin tensiones. En lugar de luchar contra ella, aprendemos a escucharla, a interpretarla como una brújula interna que nos señala la dirección de nuestra autenticidad. Cada vez que la angustia se manifiesta, es una invitación a reevaluar nuestras elecciones, a reafirmar nuestros compromisos o a dar un nuevo salto. Es un recordatorio constante de que la vida es un proceso dinámico de autodefinición y que la verdadera paz no se encuentra en la inmovilidad, sino en el movimiento consciente y responsable. Llegamos, por fin, a la conclusión más profunda y, quizás, la más desafiante del pensamiento de Kierkegaard sobre la angustia y la libertad. Vivir una vida humana auténtica no es, ni puede ser, un camino de comodidad, de ausencia de fricciones o de una paz superficial. La libertad, en su esencia más pura y radical, no es fácil, es, al mismo tiempo, grandiosa y terrible. Es grandiosa por el potencial ilimitado que nos confiere para la autodefinición y la creación de significado. Es terrible por la abrumadora responsabilidad que implica, por la ausencia de garantías y por el vértigo constante que nos acompaña. Nuestro viaje a través de la angustia kierkegaardiana comenzó con la sensación paralizante del «y sí», ese eco inquietante de las posibilidades no elegidas. Aprendimos que esta sensación no era miedo en el sentido ordinario, sino angustia, el sonido inconfundible de nuestra propia libertad resonando en el vacío de la existencia. Vimos que esta angustia nace del hecho de que somos, en nuestro núcleo, un abismo de posibilidades, un proyecto abierto, sin una esencia predefinida. Reconocimos la tentación universal de huir de esta angustia, de buscar refugio en la multitud, cambiando el vértigo de la libertad por la desesperación silenciosa y corrosiva de la conformidad, la enfermedad de no ser uno mismo. Pero entonces, descubrimos el secreto transformador: la angustia no es el enemigo a ser erradicado, sino nuestra maestra más honesta y una guía indispensable. Nos llama al acto más valiente que existen, el salto, la elección apasionada de un yo en medio de la incertidumbre, y en ese salto, en ese acto de compromiso radical, encontramos una paz que no proviene de la certeza o de la ausencia de problemas, sino de la responsabilidad asumida, de la integridad de ser el autor de nuestra propia vida. Por lo tanto, la ansiedad, en su sentido existencial, no es el enemigo a erradicar, es, paradójicamente, la energía bruta de la vida misma, es la tensión en la cuerda del arco antes de que la flecha sea disparada, la fuerza latente que precede a la acción, es el combustible de la creación, el motor que nos impulsa a trascender nuestra propia inercia y a construir algo significativo. En el mundo, una vida sin la posibilidad de la angustia sería una vida sin libertad, sin pasión, sin la oportunidad de convertirse en algo más de lo que ya somos. Sería, en la metáfora de Kierkegaard, la vida de una piedra, estática, inmutable, desprovista de la tensión creativa que define la existencia humana. Transformar la ansiedad en fuerza vital es el trabajo de una vida, un proceso continuo de autodefinición y autotrascendencia. Implica mirar el vértigo de la libertad no con temor, sino con una profunda respiración y un paso adelante. Es usar esa energía no para preocuparse estérilmente, sino para crear, no para dudar interminablemente, sino para amar con pasión, no para vacilar en la inacción, sino para creer en la posibilidad de un yo auténtico. La próxima vez que sientas el vértigo de la libertad, esa punzada de angustia que te recuerda tu capacidad de elección,
no lo veas como una señal de que estás roto o defectuoso. Velo, en cambio, como una invitación a ser valiente, a asumir tu libertad, a elegir tu propio camino, a dar el salto. Velo como la prueba palpitante de que no solo estás existiendo pasivamente, sino viviendo la tarea más difícil y grandiosa de todas, la de convertirte en quien realmente eres, en toda tu singularidad y responsabilidad. Esta transformación de la angustia en fuerza vital no es un proceso lineal ni exento de recaídas. La vida auténtica es un constante ir y venir entre la parálisis del vértigo y la liberación del salto. Sin embargo, cada vez que elegimos conscientemente, cada vez que asumimos nuestra responsabilidad, fortalecemos nuestra capacidad de enfrentar la angustia y de utilizarla como un motor para el crecimiento. Es un ciclo virtuoso de autodescubrimiento y autocreación, donde la angustia, lejos de ser un obstáculo, se convierte en el recordatorio constante de nuestra capacidad para la grandeza. Después de este profundo viaje a través del pensamiento de Søren Kierkegaard sobre la angustia y la libertad, la pregunta que inevitablemente surge es, ¿qué hacemos con todo esto ahora? La filosofía, para Kierkegaard, no es un mero ejercicio intelectual, una colección de ideas abstractas para ser contempladas en la Torre de Marfil. La filosofía no vivida es, en sus propias palabras, solo decoración. Es un llamado a la acción, a la transformación de nuestra existencia. Kierkegaard nos convocaría a un compromiso práctico, a integrar estas verdades existenciales en el tejido mismo de nuestra vida cotidiana. Como ejercicio práctico, una propuesta kierkegaardiana sería tomar un cuaderno y anotar una decisión, aunque sea aparentemente pequeña, que hayamos estado posponiendo debido a la ansiedad. Puede ser algo tan simple como iniciar un nuevo hobby, tener una conversación difícil, o comprometerse con un proyecto personal. Una vez identificada esa decisión, el siguiente paso es preguntarse a uno mismo, ¿cuál es el verdadero salto? Aquí, ¿qué elección, incluso en medio de la incertidumbre y la falta de garantías, representa un paso genuino hacia un yo que respetaríamos más, un yo más auténtico y responsable? Este ejercicio no busca eliminar la ansiedad, sino transformarla en un catalizador para la acción y el crecimiento personal. Recordemos los pilares fundamentales de nuestro viaje a través de la angustia kierkegaardiana, la angustia como el vértigo de la libertad, no como un miedo a algo externo, sino como la conciencia de nuestra propia capacidad de elección y autodeterminación. Hemos comprendido que esta angustia nace de la nada, de nuestra esencia predefinida, de la condición de ser un proyecto inacabado, un constante llegar a ser. Hemos desenmascarado la tentación de huir hacia la multitud, esa fuerza despersonalizadora, que promete alivio pero que, en realidad, nos sumerge en la desesperación de no ser uno mismo. Y, crucialmente, hemos descubierto el secreto transformador: la angustia no es un enemigo, sino una maestra, una señal de que estamos vivos y que nuestra libertad nos llama a la acción. El salto al vacío se presenta como el acto de valentía existencial por excelencia, la elección apasionada que nos permite forjar un yo auténtico, y en este proceso, la angustia se transforma de una fuerza paralizante a una tensión creativa, una compañera de viaje que nos recuerda constantemente nuestra responsabilidad y nuestra capacidad para la grandeza. La libertad, lejos de ser un camino fácil, es grandiosa precisamente por su inherente dificultad, por la exigencia de asumir plenamente nuestra existencia. La filosofía de Kierkegaard no nos ofrece recetas fáciles o soluciones rápidas para la ansiedad. En cambio, nos proporciona una lente a través de la cual podemos comprender la ansiedad no como una patología a ser eliminada, sino como una parte intrínseca y valiosa de la experiencia humana. Nos invita a abrazar nuestra libertad, a asumir la responsabilidad de nuestras elecciones y a encontrar la paz no en la ausencia de problemas, sino en la integridad de ser auténticos. Es un llamado a vivir con pasión, con compromiso, y a convertirnos en los escultores de nuestra propia existencia, cincelando nuestro yo a cada paso, a cada elección, a cada salto. En última instancia,
La obra de Kierkegaard es un recordatorio poderoso de que la vida humana es una tarea, una obra de arte en constante creación. La angustia es el pincel, la libertad es el lienzo, y nosotros somos los artistas. La grandeza de nuestra existencia no reside en evitar el vértigo, sino en aprender a bailar con él, a transformarlo en la energía que nos impulsa a vivir una vida plena, significativa y, sobre todo, auténtica.